Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, 1:15 de la tarde. A esta hora tenemos información. Noticia: canasta alimentaria Maravina se ubicó en 257 millones de bolívares en el mes de noviembre. La canasta alimentaria normativa Maravina se ubicó en noviembre sobre los 250 millones de bolívares, así lo divulgó un informe este miércoles 9 de noviembre de la Cámara de Comercio de Maracaibo a través de la Unidad de Información y Estadística. ¿Qué estamos hablando? 250 millones de bolívares, hay que sacar la cuenta en cuánto está el dólar. Vamos a averiguar, Evelyn, en cuánto está el dólar para saber más o menos. 278 dólares. 278 dólares. Una cosa impresionante, de verdad que es la locura. Evelyn, ¿qué noticia hasta ahora? Bueno, antes de revisar información, quiero solicitarles y pedirles que nos ayuden a conseguir estos medicamentos para el señor José Camarillo. Él necesita Irbesartán de 150 miligramos, Irbesartán de 150 miligramos y Amlodipina de 5 miligramos. Los que puedan donarle los medicamentos al señor José Camarillo, contactar al 0412-174-3316. Repito, 0412-174-3316. También para la señora Rosa Puche necesitamos Tramadol y Pregabalina. Pregabalina y Tramadol para la señora Rosa Puche, contactar al 0424-709-0836. 0424-709-0836. Y siempre nos ven y están en sintonía, una desde Amparo, la señora Carmen Aguilar desde Amparo, siempre en sintonía, y la señora Norma Valera es fiel fanática de nuestro programa. Me decía su hijo: mira, Evelyn, cuando no tienen electricidad en el canal o se va la electricidad en la casa, mi mamá se pone, bueno, insoportable porque los quiere ver. Bueno, un saludo para la señora Norma Valera, de seguro nos está viendo. Y a esta hora nos envían mensajes de texto. Por aquí me escribe Jorge Ramírez, que nos está viendo desde Alto del Sol Amado. También me escriben Alves Andara desde el sector El Silencio. Dice: Evelyn, el punto para la consulta popular va a estar en la calle 163. Escuchen bien, los que viven en el sector El Silencio, en la calle 163 con avenida 49F está el punto, uno de los puntos que va a estar en el sector El Silencio. Estuvieron hoy en el punto Alves Andara, delegado del Partido Un Nuevo Tiempo, también Ángel Miranda, Neuri Castellanos, José Luis Jiménez y Manuel Ortega, muy activos y explicándole a la gente el tema de la consulta popular que arrancó el pasado lunes 7 de diciembre y se extenderá hasta el día 12 de diciembre. Bueno, esa información a esta hora. El Cooperante.com dice: Maduro ve como positivo que comerciantes informales vendan sus productos en dólares. Bueno, ampliamos esta nota para que ustedes, nuestros televidentes, la entiendan. Nicolás Maduro habló la tarde de este martes sobre la dolarización en el mercado venezolano, asegurando que ve como positivo que comerciantes informales vendan sus productos en dólares. En respuesta a una pregunta del corresponsal de la cadena de noticias internacional CNN sobre la dolarización en sectores como Petare en Caracas, Nicolás Maduro argumentó que los venezolanos usan la moneda estadounidense como una forma de escape a la crisis económica que atraviesa el país. Abro comillas de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro: el salario está herido, es una herida abierta, supurante. La dolarización de los comerciantes es una válvula de escape que la veo positiva. En Venezuela no hay una dolarización ni la habrá, porque su moneda es el bolívar. También consideró que Venezuela comienza a construir su propio modelo de socialismo. Quizás hoy hemos retrocedido en los valores del socialismo, lo reconozco, dice Nicolás Maduro. Chávez nunca mencionó el triunfo del modelo socialista cuando estábamos a un paso de conseguirlo y luego vino esta guerra. Venezolanos se han visto, recordando que los venezolanos se han visto obligados a usar el dólar hasta para adquirir productos de primera necesidad, porque por lo que muchos han hecho el llamado al gobierno de Nicolás Maduro a que oficialice el cambio de moneda en el país. Alcis. Bueno, tenemos ya el contacto con Juan Carlos Fernández, que estará entrevistando al sociólogo Damián Alifa, hablando un poco también de lo sucedido el día domingo. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Amigos míos, el día de hoy nos acompaña Damián Alifa, es sociólogo, es una de las voces más reputadas en este momento del país, con mucha
gente que sigue opiniones sobre los fenómenos que están ocurriendo en Venezuela, porque Venezuela sin duda en este momento es un verdadero fenómeno. Mi querido Damián, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La primera pregunta tiene que ver con los hechos suscitados el día 6 de diciembre, la elección de las parlamentarias. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó para el gobierno? ¿Qué pasó para la oposición? ¿Y qué pasó para el país? Sí, bueno, gracias por la invitación y por las palabras tan generosas. Bueno, yo creo que lo que pasó era más o menos lo esperado para quienes venimos siguiendo la tendencia política de los últimos 4 años. Yo creo que es evidente que cuando llega el gobierno de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se genera desde la política exterior de ese país, bueno, una orientación hacia Venezuela. Esa orientación se hace, se construye, digamos, se teje entre ciertos sectores de la oposición venezolana y el gobierno y la administración Trump. Básicamente se trataba de una estrategia de cambio de régimen que suponía por lo menos 5 elementos. Uno era las sanciones personales a la cúpula del gobierno para buscar su división. Otro era las sanciones financieras para acelerar el colapso económico del país, que es responsabilidad del gobierno, pero que las sanciones lo aceleraron. Aumentar el malestar en la población, generar un gobierno paralelo desde la Asamblea Nacional, aprovechando la mayoría de la Asamblea Nacional para generar un aislamiento diplomático contra el gobierno de Maduro y buscar un levantamiento militar. Yo creo que ya el 1 de mayo sabíamos todos que esa estrategia había fracasado. El 1 de mayo del 2019 sabíamos que esa estrategia había fracasado. ¿Por qué había fracasado? Bueno, el gobierno, el chavismo, la cúpula del chavismo se mantuvo cohesionada, los militares no se levantaron y con sus aliados internacionales logró ciertas triangulaciones financieras, ciertas triangulaciones económicas y diplomáticas y que permitieron de manera precaria mantenerse en el poder. Desde ahí hay un estado de inercia en la oposición venezolana, un estado de inercia que ha sido desgastante, destructivo. Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos intentó reformular la política y plantear un gobierno de emergencia nacional que no tenía, cuando ya la oposición había sido derrotada, no había poder de negociación en ese momento, y por otro lado la oposición quedó sin estrategia, sin plan. Entonces, bueno, llegamos al momento de la Asamblea Nacional en el momento más oportuno para el gobierno, para el chavismo, para el PSUV. Porque, bueno, por un lado, eran unas elecciones pautadas por la Constitución. No hay discusión con que eran unas elecciones pautadas por la Constitución. Se vencía el periodo de la actual Asamblea Nacional. Por otro lado, retomar la Asamblea Nacional es un golpe a la legitimidad del gobierno paralelo construido desde la Asamblea Nacional. En tercer lugar, se hace en medio de una pandemia y de un cambio de gobierno en los Estados Unidos, un cambio de gobierno polémico que ha obligado a los Estados Unidos, bueno, a una crisis, una pequeña crisis institucional que, bueno, evidentemente ha centrado su atención en ese problema. Bueno, entonces aprovecha este contexto para dar un contragolpe a la oposición. Ahí, bueno, participa un sector de la oposición que es un sector minoritario, es un sector que no tiene suficiente fuerza, participa además de manera dividida, con algunos caras bastante polémicas, controversiales, con poco poder de tracción, y bueno, no logra capitalizar la mayoría como era lo esperado. Se sabía que iba a haber una participación alta. Constitucionalmente sabemos que el tema de que haya una abstención alta o baja no invalida las elecciones, pero sí hay un análisis importante que hacer sobre el tema de la abstención. Hay una crisis de representación política en el país,
una gran desafección hacia los políticos, una gran indiferencia. La gente se ha refugiado en su vida personal y está, bueno, intentando elaborar estrategias para sobrevivir desde el punto de vista individual y familiar, mejorar sus condiciones de vida, y ha perdido interés en la política como un mecanismo para solucionar los problemas de todos los venezolanos. Entonces, bueno, ese es el contexto que tenemos ahora. Tanto Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, como el periodista Jesús Chuo Torrealba han predicho que la consulta popular pudiera vivir el mismo estrago de ausentismo que ha vivido la elección del 6 de diciembre. ¿Qué dice tu opinión al respecto? Bueno, todos los sondeos de opinión que he tenido la oportunidad de revisar señalan que inclusive va a ser mayor digamos, la abstención o la indiferencia frente a la consulta. ¿Por qué mayor? Bueno, varias cosas. Uno, la consulta, no está claro cuál es el objetivo de la consulta para la gente que está enterada de la consulta. Segundo, hay una gran desinformación sobre la consulta. Y tercero, bueno, los mecanismos electrónicos de conexión a internet, de teléfonos inteligentes utilizados como mecanismo prioritario en la consulta. Bueno, no todo el mundo tiene acceso a esos mecanismos. Entonces, yo creo que va a haber una mayor indiferencia incluso ante la consulta. Va a ser una consulta donde va a participar la base dura de ese sector de la oposición. Ahora, sería sumamente duro, difícil para Guaidó presentarse el día 13 de diciembre con una participación de 3-4 millones de personas, cuando en la anterior consulta participaron 7 millones de personas, y el gobierno está hablando de una participación del 30% del padrón electoral, que estaría cerca de los 6 millones de personas. ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, bueno, yo creo que ese escenario no se va a dar porque es que tanto las elecciones parlamentarias como esa consulta son inauditables. Realmente es difícil saber a ciencia cierta cuáles son los resultados y si esos resultados se compaginan con la realidad. La consulta es un sector de la oposición consultándose a sí mismo. Continuamos, Damián, continuamos. Ya estamos nuevamente contigo. Ok, eso, sí. Entonces me decía que es un sector de la oposición consultándose a sí mismo y no tiene capacidad de ser auditado, por lo tanto las cifras allí pudieran ser cifras similares a las del Consejo Nacional Electoral. Sí, el problema va a ser más allá de si es correcto o no, si son más o menos, sigue siendo el problema de la credibilidad frente a los resultados. Hay una falta de credibilidad ante los resultados que está dando el CNE y va a haber una falta de credibilidad en los resultados que va a dar la consulta, porque hay un problema de institucionalización en el país. La democracia solamente se puede construir entre interlocutores que piensan diferente y se hacen contrapeso entre sí. Si no, es muy difícil convalidar los resultados. Siempre va a haber un gran margen de duda sobre si los resultados son ciertos y si el proceso es realmente transparente. Mira, al retorno quiero hablar contigo sobre un artículo a modo de editorial del día de ayer del Washington Post, donde habla de que la nueva administración de Joe Biden va a tener que conformarse con tener éxitos menores con respecto a Venezuela que a tener grandes fracasos como los ha tenido la administración de Donald Trump. En un momento, mis queridos amigos, regresamos con nuestro invitado, Damián Alifa. Servicio público. Luis José Camargo luchó pequeño contra la leucemia y fue sometido a un trasplante de médula ósea. En estos momentos presenta una complicación en sus pulmones, lo que ha ocasionado un derrame pleural. Necesita realizarse con urgencias un neurotórax y un aspirado de médula ósea y no cuenta con los recursos. Es por ello que necesita de nuestra ayuda. Si puedes y deseas colaborar, en pantalla aparecen los números de cuenta o puedes contactar al 0412-646-3949.
Gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.